Mis padres intentaron obligarme a casarme con un desconocido y aceptar un trabajo que odio. Hoy, 6 meses después de huir de casa, por fin puedo contar mi historia. Recuerdo que desde que tengo memoria, todo en mi vida ha estado decidido por mis padres. No solo decidían qué ropa debía usar o con quién podía juntarme, sino también cuáles debían ser mis intereses y metas. Nunca hubo espacio para mis propios sueños o para explorar lo que realmente me apasiona. Y lo acepté, más o menos. Pasé mi infancia y adolescencia adaptándome a ese control, esperando que en algún momento cambiaran las cosas. Cumplir 18 años fue un momento importante. Pensé que finalmente podría tomar el control de mi vida, incluso que las cosas cambiarían en casa, que mis padres empezarían a darme algo de libertad. Pero estaba completamente equivocada. Hace apenas unas semanas, me dijeron que ya habían decidido cuál sería mi trabajo, un empleo en una empresa donde mi padre conoce al jefe, sin que yo tuviera ni voz ni voto. No les importó en lo más mínimo que mis intereses fueran otros, que tuviera otras ideas para mi futuro. Simplemente me lo presentaron como algo que debía aceptar sin chistar. Lo más fuerte de todo esto llegó cuando, con una calma que me dejó helada, me dijeron que, si en 6 meses no estaba de acuerdo con ese trabajo ni continuaba estudiando lo que ellos querían, debía buscarme un lugar donde vivir y salir de su casa. Intenté hacerles entender que, por más que quisiera encontrar un apartamento y vivir por mi cuenta, eso no es algo sencillo ni económico, y que sin el respaldo de mis padres sería casi imposible mantenerme. Pero ellos no ceden. Suena surrealista, pero para ellos todo esto es completamente razonable. Si quieres tomar decisiones por ti misma, entonces asume la responsabilidad que eso implica, dicen. El punto más chocante de esta situación es que, mientras crecía, cada vez que mencionaba la idea de trabajar o de ganar un poco de independencia, me decían que no me preocupara, que no había necesidad de que trabajara todavía. Querían que me concentrara en los estudios, los que ellos eligieron, claro. Y ahora, de un día para otro, ese discurso ha cambiado completamente, obligándome no solo a aceptar un empleo que no me interesa, sino también a irme de la casa en un plazo imposible de 6 meses si no estoy de acuerdo. Me han dejado entre la espada y la pared. Y para empeorar las cosas, también me dejaron claro que, en algún punto cercano, quieren verme casada con una buena persona de una familia conocida. Alguien que ellos mismos ya tienen en mente, aunque ni siquiera me han presentado a esta persona. Me siento como si estuviera en una novela histórica donde los padres deciden todo y yo no tengo más opción que obedecer o ser desheredada. ¿Es normal que en pleno siglo XXI siga habiendo este tipo de expectativas? Es como si mis padres estuvieran más interesados en controlar cada aspecto de mi vida para encajar en sus ideales que en escuchar lo que realmente quiero o necesito. No sé qué hacer ni a quién recurrir. De verdad quiero tomar el control de mi vida y ser libre de tomar mis decisiones, pero el miedo a quedarme sin apoyo o sin un techo es real. Es una sensación de estar atrapada en un plan que no es mío, y no veo una salida. ¿Alguien más ha pasado por algo similar? ¿Cómo lograron poner límites sin perder el vínculo con sus padres? Cualquier consejo me vendría bien en este punto. Primera actualización. Bueno, muchas gracias a todos los que comentaron y me mandaron mensajes de apoyo y consejos. Siento que, al menos, me escucharon, y me ayudó mucho leer las diferentes experiencias de otros. Decidí intentar una conversación seria con mis padres para hacerles entender cómo me siento, y aunque tenía muy pocas expectativas, me armé de valor y lo hice. Fue difícil empezar, la verdad. Durante años, la costumbre fue quedarme callada y aceptar, así que me costó sacar las palabras. Les dije que estaba agradecida por todo lo que habían hecho, pero que sentía que no estaba viviendo mi vida, sino la que ellos querían para mí. Intenté hacerles entender que, aunque sé que lo hacen con buenas intenciones, sus decisiones me están sofocando. Les conté que el trabajo que me consiguieron no se alinea para nada con mis intereses, y que me gustaría explorar otras opciones. También les mencioné lo de casarme con alguien a quien ni conozco y cómo eso me parece una locura en estos tiempos. La reacción de mis padres fue un poco desconcertante. Mi madre se quedó en silencio, como si de alguna manera yo la hubiera traicionado al cuestionar sus planes. Mi padre, en cambio, empezó a hablarme de lo difícil que es la vida real y cómo se supone que debo confiar en su experiencia y sabiduría porque saben mejor que nadie lo que necesito. Me repitió que, si quiero demostrar que puedo tomar mis propias decisiones, tengo que ser capaz de asumir todo lo que eso implica, trabajo, estudios, y vivir sola si no cumplo con sus expectativas. Fue frustrante. Sentí que todo lo que dije rebotaba en una pared. Al final, me dejaron claro que el plazo sigue en pie, y que esperan que acepte el trabajo y su plan de vida, o me busque un lugar para vivir en 6 meses. Me fui a mi cuarto con una mezcla de rabia, tristeza y una impotencia total.
Lo peor de todo es que siento que están tan convencidos de que están haciendo lo correcto, que no ven el daño que me están causando. No sé qué voy a hacer. Segunda actualización, han pasado unos días desde esa conversación, y la situación en casa se ha vuelto más tensa, si eso era posible. Mis padres apenas me dirigen la palabra, y cuando lo hacen, es para hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo me estoy complicando la vida sin necesidad o cómo estoy dejando ir una oportunidad que cualquier otra persona querría. Lo que no entienden es que no se trata de dejar ir algo valioso, sino de querer elegir lo que realmente quiero hacer con mi vida. Después de leer sus comentarios, decidí no quedarme quieta. Si me piden que demuestre que puedo vivir sin ellos, pues quiero prepararme para hacerlo. Empecé a investigar opciones de apartamentos en alquiler, pero no voy a mentir, cada vez que veo los precios, se me cae el alma al piso. Ni siquiera sé cómo podría pagar uno con un trabajo de medio tiempo o sin experiencia. Pero quiero intentarlo, aunque sea para demostrar que puedo valerme por mí misma. Mientras hacía estas búsquedas, descubrí algo que empeoró todo aún más. Resulta que mis padres han hablado con algunos familiares y amigos, contándoles su versión de la situación. Básicamente, están diciendo que yo soy una ingrata, que me están dando todo en bandeja y que soy yo la que se está rebelando sin razón. No podía creerlo cuando me llegó el chisme por parte de una tía que no tiene mucho filtro y me escribió para regañarme. Le expliqué la situación desde mi punto de vista, pero en vez de empatizar, solo me dijo que debería valorar todo lo que mis padres están haciendo y que sería un error pelear con ellos. Ahora siento que, además de mis padres, tengo a casi toda mi familia en contra. Es como si estuvieran empeñados en hacerme sentir culpable por siquiera pensar en cuestionar sus decisiones. Ya no sé si lo que quiero hacer está mal, si de verdad debería ceder y aceptar lo que ellos me están imponiendo. Pero luego vuelvo a pensar en cómo me he sentido hasta ahora, atrapada, asfixiada, sin poder tener ni siquiera un plan propio. No puedo seguir viviendo así. Lo más fuerte fue cuando, de pronto, mi padre me dejó una lista en la mesa de cosas que tendría que hacer para irme, como si ya fuera un hecho. Ahí estaba todo, los gastos mensuales que tendría que cubrir, el precio de lo que tendría que pagar para amueblar un lugar, incluso el costo de cosas básicas como comida y transporte. Es como si quisieran que viera lo difícil que es todo para convencerme de que no tengo salida, que solo haciendo lo que ellos dicen voy a estar bien. Pero, honestamente, esto solo me hace sentir más desesperada. Tercera actualización. Esta última semana fue como vivir una pesadilla, y creo que las cosas alcanzaron su punto más alto. Intenté una vez más hacerles entender a mis padres cómo me siento, pero esta vez todo se salió de control. La situación explotó de una manera que jamás habría imaginado. Un día, al volver de una salida con amigos, encontré a mis padres esperándome en la sala, con una expresión seria que me dio un mal presentimiento al instante. Me pidieron que me sentara, y en cuanto lo hice, comenzaron a decirme que no podía seguir jugando con sus sentimientos y expectativas. Me hablaron como si yo fuera una adolescente caprichosa que no sabe lo que quiere. Mi padre, en especial, insistió en que había sido demasiado permisivo conmigo y que era momento de poner las cosas claras, de establecer una estructura para que no siguiera, según él, malgastando mi vida. Luego, sin que pudiera decir una palabra, sacaron un contrato. Me explicaron que ese era un acuerdo que había que firmar, un plan de compromiso para que yo me alineara con sus expectativas, por mi propio bien. No daba crédito a lo que estaba viendo. Según el contrato, me comprometía a aceptar el trabajo que ellos habían conseguido, a seguir con los estudios que ellos habían escogido y a tener solo las amistades que ellos consideraran apropiadas. Era un documento de 3 páginas detallando todo lo que, según ellos, debía cumplir para quedarme bajo su techo. Si me negaba, tendría exactamente 3 meses para salir de su casa, en vez de los 6 que me habían dado antes. Intenté mantener la calma y les dije que esto era completamente irracional, que no era normal ni justo que me obligaran a firmar un contrato para vivir bajo su techo, y mucho menos cuando se trataba de controlar cada aspecto de mi vida. La conversación fue subiendo de tono. Yo les expliqué que no estaba dispuesta a vivir bajo ese nivel de control, que quería poder tomar mis propias decisiones. Les dije que agradecía su preocupación, pero que no podían seguir decidiendo mi vida como si yo no tuviera voz ni voto. Mi madre, al escuchar eso, se levantó y empezó a llorar, diciendo que estaba siendo ingrata, que estaba rechazando todo el sacrificio que ellos habían hecho por mí, y que estaban hartos de mi actitud rebelde. Mi padre, mientras tanto, me acusó de ser egoísta, de solo pensar en mis propios deseos sin considerar el dolor y la decepción que les estaba causando. Para ellos, no seguir el camino que ellos querían significaba un acto de desprecio hacia todo lo que habían hecho por mí. En ese momento, perdí los nervios.
Les dije que una cosa es preocuparse y guiar a un hijo, y otra muy diferente es imponerle cada aspecto de su vida y luego chantajearlo emocionalmente para que obedezca. Fue la primera vez en mi vida que les hablé así, y noté en sus rostros que no se lo esperaban en absoluto. Pero en vez de ceder o intentar entenderme, se pusieron aún más a la defensiva. Mi padre se levantó y me dijo, de una manera que jamás olvidaré, que si tanto deseaba ser libre y tomar mis propias decisiones, entonces debería salir al mundo real y enfrentar las consecuencias. Dijo que ya no me necesitaban en casa, que si no firmaba el contrato, podría empezar a empacar mis cosas y que ellos no se harían responsables si fracasaba. Fue devastador escuchar esas palabras, sentir cómo me echaban en cara el sacrificio que han hecho, solo porque quiero vivir mi vida en mis propios términos. Después de esa discusión, subí a mi cuarto, cerré la puerta y, por primera vez en años, sentí que estaba completamente sola. Llevo días pensando en cómo voy a afrontar esta situación. Por un lado, me aterra la idea de tener que salir sin nada seguro, sin apoyo y con una relación destrozada con mis propios padres. Pero, por otro lado, cada vez que pienso en ceder y firmar ese contrato, siento que perdería una parte de mí misma. No sé si hice lo correcto al enfrentarme a ellos así, pero creo que ya no puedo volver atrás. Cuarta actualización. No esperaba escribir tan pronto, pero la situación dio un giro completamente inesperado y terminó de un modo que jamás habría imaginado. Desde la última conversación con mis padres, las cosas en casa se volvieron insostenibles. Ellos me ignoraban por completo o, cuando hablaban conmigo, era solo para recordarme que el tiempo para aceptar el contrato o irme estaba corriendo. Cada día parecía un recordatorio constante de que estaba sola en esto. Me sentía atrapada en una casa que ya no sentía como hogar. Era como estar en un lugar extraño, rodeada de personas que solo querían que me alineara con sus expectativas, no que fuera feliz. Para poner algo de perspectiva, después de que mi padre me amenazara con echarme si no firmaba, pasé casi todas las noches pensando en un plan de salida. Había revisado precios de alquiler, hablado con algunos amigos para ver si alguien necesitaba un compañero de piso y empezado a buscar trabajos que pudieran pagar lo suficiente para mantenerme. Sin embargo, la idea de empezar sin ayuda y con la relación con mis padres rota me angustiaba profundamente. A pesar de todo, todavía una parte de mí esperaba que ellos recapacitaran, que vieran que esta situación era demasiado extrema. Pensaba que, tal vez, con el tiempo se darían cuenta de lo que estaban haciendo. Pero en vez de eso, decidieron dar un paso que cambió todo. Un par de días después de la última discusión, mientras estaba en mi cuarto, escuché que mis padres estaban hablando con alguien en la sala. Al principio no le di importancia, pero luego escuché mi nombre, y algo en el tono de sus voces me hizo salir de mi habitación. Cuando llegué a la sala, me encontré con ellos y una pareja mayor, una familia amiga de mis padres que recordaba vagamente de alguna reunión de hace años. Mi madre me miró con una sonrisa tensa y me pidió que me sentara. Yo, confundida, hice caso. Empezaron a presentarme a la pareja y me explicaron que habían venido para presentarme a su hijo, quien, según ellos, era un buen candidato para mí. Fue un golpe como de otro siglo. Frente a mí estaba esta pareja, sonriendo, hablando como si fuera una reunión cualquiera, y me estaban explicando que ya era tiempo de que pensara en el matrimonio, como si fuera una responsabilidad más en la lista de expectativas que debía cumplir. No daba crédito a lo que estaba pasando. La situación se volvió surrealista cuando mi madre me dejó claro que este era el camino que ellos esperaban que tomara: aceptar el trabajo, casarme con esta persona que ellos consideraban adecuada y empezar una vida estable para cumplir con las expectativas familiares. Se notaba que, para ellos, estaba tomando demasiado tiempo para cumplir con todo eso y asentarme en la vida. Era como si pensaran que, al planearlo todo, me estaban haciendo un favor, quitándome la carga de decidir. Lo más escalofriante era que, en su mente, esto era algo completamente normal y aceptable. Después de escuchar a mi madre decir todo eso, algo en mí explotó. Me levanté y, con todo el respeto que me quedaba, les dije que no iba a casarme con nadie que no eligiera yo misma. Les dije que estaba cansada de que tomaran decisiones por mí, de que no tuvieran en cuenta mis sentimientos, mis aspiraciones o mis deseos. En ese momento, mi padre empezó a decir que estaba siendo infantil y egoísta, que estaba rechazando una oportunidad de estabilidad y seguridad que ellos me estaban ofreciendo. Lo que vino después fue una escena de gritos, reproches y palabras duras. Mi madre se puso a llorar otra vez, mientras me acusaba de arruinar todos sus planes. Me dijeron que me estaban dando hasta el fin de semana para decidir si iba a firmar el contrato o si me iría de su casa. Ya no eran 6 meses, ni 3. Me estaban diciendo, en pocas palabras, que o aceptaba su propuesta o debía largarme. Fue devastador. Al final, me marché a mi cuarto con la cabeza hecha un desastre.
A pesar de todo, tomé la decisión, no iba a ceder. Esa misma noche, hablé con una amiga de confianza y le conté la situación. Ella y su familia me ofrecieron un lugar donde quedarme por un tiempo mientras conseguía un trabajo estable y un lugar propio. Les estaré agradecida toda la vida por eso. A la mañana siguiente, empecé a empacar mis cosas. Al ver esto, mis padres se quedaron en shock, pero no hicieron nada para detenerme. Fue una mezcla de tristeza y alivio. Les dejé una nota explicando que los amaba, pero que no podía seguir viviendo de acuerdo a sus expectativas, que necesitaba encontrar mi propio camino. Me dolió dejarla, pero sabía que era lo mejor para mi paz mental. Ahora estoy en casa de mi amiga, reconstruyendo lo que será mi vida a partir de ahora. No ha sido fácil, y me duele saber que, tal vez, haya perdido a mis padres por tomar esta decisión. Pero también siento una libertad que nunca había sentido. No sé cómo terminarán las cosas con ellos, pero sé que, por primera vez en mi vida, estoy viviendo para mí misma. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que dejé la casa de mis padres, y honestamente, no tengo palabras para explicar todo lo que he aprendido y vivido en este tiempo. Fue un periodo difícil, lleno de incertidumbres, pero también de logros personales que me han mostrado que tomé la decisión correcta, por dolorosa que fuera. Vivir por mi cuenta ha sido una mezcla de emociones. Al principio, fue agotador y desafiante adaptarme a gestionar mis propias finanzas, tomar todas mis decisiones y enfrentar los gastos. La familia de mi amiga me apoyó más de lo que podría haber imaginado, dándome el tiempo que necesitaba para conseguir un empleo y juntar algo de dinero antes de buscar un lugar propio. Encontré un trabajo que, aunque no es el ideal, me ha dado suficiente independencia para alquilar un pequeño departamento. Es algo modesto, pero es mío, y por primera vez, tengo un espacio donde puedo ser yo misma sin sentirme juzgada. Este tiempo también me ha enseñado mucho sobre la relación con mis padres. La comunicación entre nosotros ha sido escasa y tensa. Durante las primeras semanas después de irme, intenté llamarlos varias veces para hablar de manera pacífica, pero siempre terminaban en discusiones. Para ellos, lo que hice sigue siendo una traición y me dejaron claro que solo volverán a aceptarme si estoy dispuesta a cumplir con sus expectativas. Esto me dolió profundamente, pero poco a poco fui entendiendo que no puedo vivir para complacerlos, y que, en algún momento, tendrán que aceptar mi decisión, aunque no les guste. A pesar de todo, he aprendido a construir mi propio círculo de apoyo. Mis amigos se han convertido en una familia para mí, y he encontrado personas que me inspiran y me animan a seguir adelante. Incluso he comenzado a estudiar algo que realmente me interesa, aunque sea a medio tiempo y con clases en línea, porque descubrí que la educación y el crecimiento tienen mucho más valor cuando vienen de un lugar de pasión, no de obligación. A veces me pregunto si mis padres y yo podremos reconciliarnos en el futuro. Me gustaría pensar que sí, que tal vez algún día me verán como una persona independiente, alguien que puede tomar decisiones y encontrar su camino sin que eso signifique un rechazo hacia ellos. Por ahora, sigo tomando las cosas un día a la vez, creciendo a mi propio ritmo y aprendiendo a lidiar con la soledad y la libertad de este nuevo capítulo. Gracias a todos los que me apoyaron aquí y me dieron ánimos cuando más los necesitaba. Hoy, aunque mi vida está lejos de ser perfecta, finalmente siento que es mía. Y eso, para mí, ya vale cada sacrificio que hice para llegar hasta aquí.